Entonces, les he colgado dos diapositivas y vamos a empezar con la etapa intermedia. Ya, doctores, cabe resaltar que esta sesión eh, muy extensa, no solamente por los temas, sino también por la complejidad de los puntos que vamos a tocar el día de hoy, de modo que vamos a tratar de avanzar lo máximo posible en esta sesión. Ya saben que si tuvieran algún interrogante, tuvieran alguna pregunta que formular, la pueden hacer en los comentarios de la transmisión de Facebook y yo voy a estar atento a sus comentarios para poder absolver sus dudas. ¿Está bien? Entonces, ya me conocen seguramente, mi nombre es Marco León Tomasto y hay una pequeña sumilla mía ahí en cada diapositiva que ustedes podrán advertir y leer. Ya, doctores, entonces empecemos de una vez. La etapa intermedia, ¿no? Ya hemos visto el día de ayer sobre la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Que es este primer momento que estamos acá, ¿no? Y ahora compete hablar del segundo momento procesal, que también es nuevo en este código del 2004, porque el legislador así, de esa manera lo ha establecido, de manera taxativa en el código, un momento procesal que se va a encargar justamente de ser el filtro entre la etapa de investigación preparatoria y el juicio oral. Pero no hablamos de cualquier filtro, no hablamos de cualquier momento o una etapa que debe saltearse así por así como mero trámite o mero procedimiento, como lamentablemente sucede en la práctica, ¿no? Muchas veces la labor que tiene que realizar en este momento el juez de investigación preparatoria se toma no muy en serio y finalmente todos los asuntos que han pasado por la etapa de investigación dan pie a un juzgamiento sin hacer efectivamente la eliminación, por ejemplo, de pruebas ilícitas, ¿no? La advertencia, por ejemplo, de pruebas anticipadas, ¿no? Las celebraciones de algún tipo de medida alternativa de solución de conflictos, entre otras cuestiones más, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho el día de ayer que la etapa de investigación preparatoria tenía como principal protagonista el fiscal, ¿no? Recordemos que el fiscal es el sujeto que va a dirigir la investigación y como tal califica el hecho, como tal se encarga de recabar todos los elementos de cargo y de descargo para efectos de poder determinar si es que formula un requerimiento de acusación o uno de sobreseimiento, ¿no? Asimismo, también ustedes saben que en la etapa de investigación preparatoria tiene especial incidencia, ¿no?, las medidas de coerción para efectos de poder salvaguardar, ¿no?, los fines del proceso, ya sea tanto en la perspectiva penal como en la perspectiva civil, ¿no? De ahí que existan medidas de coerción de naturaleza personal y medidas de coerción de naturaleza civil o reales, ¿no? Entonces, eso sucede en la etapa de investigación preparatoria. Ya habíamos comentado un poco los actos de investigación que puede hacer la Fiscalía, ya hemos comentado también los plazos, ¿no?, en atención a que sea un caso simple, un caso complejo, un caso de crimen organizado, sus plazos iniciales, sus plazos de prórroga, ¿no? Cuándo se concedía la prórroga, la inexistencia de la prórroga, ¿no?, salvo los casos de adecuación de plazo, que es una cuestión diferente, ¿no? Habíamos hablado también las funciones que tenía el juez, las funciones que tenía el abogado defensor, quién es el imputado, quiénes pueden ser imputados ahora, quién es el actor civil, quién es el tercero posiblemente responsable. Esas cuestiones ya las hemos dilucidado el día de ayer también con los términos de la persona jurídica, ¿no? Entonces, la etapa de investigación preparatoria, insisto, culmina con el requerimiento ya sea de acusación o ya sea un requerimiento de sobreseimiento, ¿no? El fiscal ya decidió investigar y finalmente decide si es que acusa o sobresee. Ahora, cuando emite su requerimiento de sobreseimiento o de acusación, acá hay un punto muy importante. ¿Cuándo culmina en verdad la etapa de investigación preparatoria? ¿Culmina con la mera disposición, con el mero requerimiento acusatorio de sobreseimiento? ¿O culminará cuando este requerimiento recién es notificado hacia el juez? ¿O culminará cuando este requerimiento es notificado a los sujetos procesales? ¿No? ¿Desde cuándo culmina, en verdad, la etapa de investigación preparatoria? En la doctrina se sientan varias posturas al respecto, pero la jurisprudencia, al menos desde mi punto de vista también acertada en este extremo, consideran que la etapa de investigación preparatoria culmina, ¿no?, de manera distinta para cada sujeto procesal cuando toman conocimiento del requerimiento, ya sea de acusación o de sobreseimiento, ¿no? Entonces, no culmina cuando el fiscal emite su disposición, sino cuando esta disposición ya emitida recién toma conocimiento a los sujetos procesales, a todos los sujetos procesales, ¿no? Que es una cuestión diferente, ¿no? Es una cuestión diferente.
se da este requerimiento, ¿no? El juez toma conocimiento de ese requerimiento, de esa acusación o de sobreseimiento, y damos pie entonces a la etapa intermedia, ¿no? La etapa intermedia ya no tiene mucha incidencia o protagonismo el fiscal, sino más bien quien tiene protagonismo es el juez de investigación preparatoria, ¿no? Y es una etapa que se caracteriza porque parte siendo escrita y culmina siendo oral. Recuerdan que yo les había comentado en la primera sesión sobre el principio de oralidad, que era progresivo en el proceso penal, ¿no? La etapa de investigación preparatoria, en principio, no debería ser oral, ¿no? Es una etapa más bien reservada, es una etapa escrita, es una etapa secreta, ¿no? Y la oralidad que pueda dilucidarse en la etapa de investigación preparatoria es para efectos de las audiencias, ¿no? Pero las audiencias se van a celebrar siempre y cuando existan requerimientos de actos procesales y cuando tenga que intervenir de manera excepcional el juez, de manera excepcional el juez. De modo que la etapa de investigación preparatoria per se tendría que ser escrita y reservada y secreta, ¿no? Pero cuando pasamos ya a la etapa intermedia, el código sí establece una paridad entre lo escrito y lo oral. De modo que cuando inicia la etapa intermedia, iniciamos con una etapa escrita, que vendría a ser un plazo de 10 días por el cual se le corre traslado a los sujetos procesales para que ellos puedan oponerse o finalmente manifestar o presentar algún documento manifestando ya sea su oposición o ya sea su conformidad respecto de lo que celebra o menciona o requiere el fiscal, ¿no? Entonces puede ser que, por ejemplo, el fiscal emita un requerimiento de acusación respecto de uno o dos delitos y la defensa técnica no presente nada. Teniendo este plazo de 10 días, no presente nada para oponerse a este requerimiento fiscal. O puede ser que la defensa sí presente un requerimiento, un documento, perdón, presentando y solicitando más bien el sobreseimiento de su patrocinado, ¿no? Entonces, para eso hay un plazo de 10 días. Rige aquí un principio que se llama el principio de preclusión, ¿no? Que si bien aparece también en el juicio oral, también aparece en la etapa intermedia, el principio de preclusión. ¿A qué se refiere? En la etapa intermedia, como les decía, parte siendo una fase escrita de 10 días, por el cual se le corre traslado a los sujetos procesales, y luego una fase oral, donde es propiamente las audiencias de control. El principio de preclusión implica lo siguiente: aquello que tú has podido manifestar en la etapa escrita, también lo vas a poder hacer en la fase oral. Y aquello que no se pudo presentar, decir, manifestar en la etapa escrita, ya no se podrá hacer en la fase oral. Ahí rige el principio de preclusión, es decir, se agotó tu tiempo para poder manifestar lo que tú convengas en su oportunidad. Superado ese tiempo, ya no podrás hacerlo de manera posterior en la audiencia, ¿no? Es un límite a que tú puedas manifestar, por ejemplo, algún argumento que no has dicho en tu escrito. De ahí que, por ejemplo, sucede esta mala praxis en las audiencias o en los casos, ¿no? Muchas veces en las audiencias de control de la acusación pasa lo siguiente: pasa que la defensa presenta algún documento o señala un argumento que no lo manifestó en su escrito cuando tuvo oportunidad en el plazo de 10 días, ¿no? Es decir, viene con un nuevo argumento, viene con una nueva prueba, por ejemplo, ¿no? Si tú no presentas la nueva prueba en este plazo de 10 días que te da el juez, no lo vas a poder presentar en la fase oral, que es la fase de control. El código establece esta prohibición, pero en la praxis, ¿no? Muchos abogados argumentan, pero rige también el principio de realidad, ¿no? Rige el principio de inmediación, de contradicción, ¿no? Y entonces yo podía presentar una prueba nueva ahora en audiencia, ¿no? Y así se puede garantizar la contradicción corriendo el traslado al Ministerio Público. Pero el código señala de que eso no podría ser así porque en este momento también rige, como les menciono, el principio de preclusión. Buena praxis, mala praxis, finalmente, si no puedes presentar tu prueba nueva, superado los plazos de los 10 días, ¿no? De la etapa intermedia, lo podrás hacer en el juicio oral, porque en el juicio oral también hay un momento para poder presentar prueba nueva, ¿no? Y ahí es una oportunidad para que también la puedas volver a insistir, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mencionar. Hay muchos abogados defensores o fiscales que van a las audiencias de control diciendo cosas o presentando cosas que no lo hicieron en la fase escrita de los 10 días, ¿no? Y estas argumentaciones tendrían que ser rechazadas justamente por el principio de preclusión. Bueno,
A grandes rasgos es la etapa intermedia, ¿no? La etapa intermedia se menciona que es una etapa bifronte, ¿no? Es decir, tiene una doble finalidad. Una finalidad hacia atrás, que vendría a ser sanear todo aquello que se hizo en la etapa de investigación, ¿no? De ahí que, por ejemplo, puedan advertirse pruebas ilícitas, ¿no? O pruebas prohibidas. Y también tiene una finalidad hacia adelante, que vendría a ser preparar el juicio oral, ¿no? Entonces, una característica bifronte, como señala la doctrina, hacia atrás para sanear la etapa de investigación y hacia adelante para preparar el juicio oral, ¿no? Y así está establecido también en las diapositivas, así les he mencionado, ¿no? La etapa intermedia posee un carácter bifronte frente a la etapa de investigación, su corrección o saneamiento. Y en la etapa de enjuiciamiento determina su desarrollo o garantiza finalmente que se lleve a cabo de manera correcta. Funciones. ¿Qué finalidades, funciones tiene la etapa intermedia? Miren, examinar los fundamentos fácticos y jurídicos. Claro, si la finalidad principal de la etapa intermedia es sanear, es controlar, es depurar, es limpiar, ¿no? Entonces tengo que tratar de advertir y examinar todos aquellos aspectos que tenga tu requerimiento, ya sea desde lo fáctico, desde lo jurídico y lo probatorio, ¿no? Entonces, por eso es que se menciona en principio que se puede y se debe examinar los fundamentos fácticos y jurídicos del requerimiento fiscal, ¿no? Es decir, tendría que estar establecidos en este requerimiento los hechos de manera adecuada en las tres circunstancias que establece el código. ¿Recuerdan las tres circunstancias? ¿No? Las circunstancias antecedentes, las concomitantes, ¿no? Y las posteriores, ¿no? Los fundamentos jurídicos también, es decir, la subsunción jurídica, la calificación jurídica del hecho, ¿no? Al momento también de solicitar la pena, también esta graduación y determinación judicial de la pena, artículo 45 y el artículo 46 del Código Penal, y entre otras cosas más que tendrán que adecuarse según el requerimiento fiscal, ¿no? También se tendrá que examinar los presupuestos de admisibilidad del juicio oral, cuya base se encuentra en las actuaciones de la investigación preparatoria. Es decir, también tenemos que analizar aquellos elementos y presupuestos que van a llegar al juicio oral, como por ejemplo, y de repente es el más importante, el tema de la prueba, el tema de los medios de prueba, ¿no? La utilidad, la pertinencia y la conducencia de los medios de prueba, ¿no? Otra función, miren, dice realizar el saneamiento procesal para efectos de llevar a cabo el juicio oral, ¿no? Es algo que ya les había comentado hace un momento. Características de la etapa intermedia, ¿no? En este momento, ¿quién toma todo el señorío de la etapa intermedia? Ya no es el fiscal, sino ahora es el juez de investigación preparatorio, ¿no? El juez de investigación preparatorio. Rige plenamente el contradictorio, la igualdad de armas y la oralidad. Estos principios rigen ya sea en la fase escrita como en la fase oral, ¿no? Claro, en la fase oral recién vendría a ver el tema de la oralidad, claro está, ¿no? Pero también en la fase escrita también sucede eso. El principio de contradicción y la igualdad de armas también sucede así. Por eso es que les menciono que el requerimiento, ya sea de acusación o de sobrecimiento, una vez que llega el juez le corre traslado esto a los sujetos procesales, ¿no? Le corre traslado a los sujetos procesales. La expresión final de la oralidad se da en el acto central de la audiencia, en las audiencias de control, ¿no? Eso es evidente. Se decide la procedencia del juicio oral y el ingreso limpio y sin obstáculos de la pretensión de las partes, ¿no? Por eso que ahí está la finalidad de sanear, de controlar. Fases de etapa intermedia, lo que les acabo de mencionar, una fase escrita que está conformada por 10 días, mediante el cual se le corre traslado al requerimiento y así las partes puedan manifestar lo que ellos consideren mejor pertinente, ¿no? Respecto al requerimiento, ¿no? Ya sea su conformidad o ya sea su oposición a ello, ¿no? O su complementariedad, lo que ellos mejor consideren pertinente, ahí tendrían que hacerlo en estos plazos de 10 días, ¿no? Y la segunda fase es la fase oral, que propiamente son las audiencias de control, ¿no? Pregunta, ¿hay una duración de la etapa intermedia? ¿Se acuerda que la etapa de investigación preparatoria, en los casos que son no complejos, duraba 120 días, con una posibilidad de prórroga de 60 días más? Un caso complejo era 8 meses más 8 meses más, y un caso de crimen organizado era 36 meses más una posibilidad de prórroga de otros 36 meses más. ¿Se acuerdan? Ya. Ahora yo les pregunto, ¿existen plazos así para la etapa intermedia? ¿Hay un plazo así máximo general de acuerdo a cada proceso en la etapa intermedia o no hay? Voy a estar atento a sus comentarios.
¿Qué dicen, doctores? A ver, ¿habrá algún plazo máximo que debería durar la etapa intermedia de acuerdo al tipo de proceso en el cual nos encontramos? ¿No? Así como estaba en la etapa de investigación preparatoria, ¿también habrá eso para la etapa intermedia o no? Bueno, entonces, lo cierto es que el código no establece un plazo máximo que deba durar la etapa intermedia, ¿no? No lo hace. En efecto, la etapa intermedia podría durar un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 10 meses, un año, 2 años, 3 años. Eso finalmente va a estar en atención del tipo de control que realice el juez, que en efecto tendría que ser el más minucioso posible, ¿no? Pero no hay un límite establecido, ¿no? Que deba durar toda la etapa intermedia. No hay un plazo establecido de duración, ¿no? Por ejemplo, el caso de Gregorio Santos, que es este caso, bueno, Gregorio Santos tiene, por ejemplo, varios casos, ya sea desde pequeños hasta uno súper grande, que hace poco se ha emitido sentencia. Y, por ejemplo, este caso, el más grande que él tiene, en la etapa intermedia ha durado 2 años, a 3 años, casi 3 años ha durado, y el juicio oral también ha durado como 3 años. Entonces, imagínense, 2 años saneando un requerimiento de acusación. ¿No? Entonces, y eso es porque el código no establece al menos cuánto es el plazo máximo de duración. Debería hacerlo, yo creo que me parece correcto que el código no establezca, no establezca un plazo máximo, porque finalmente los actos de investigación que puedan recabarse en cada tipo de proceso son indeterminados. ¿No? Eso va a depender finalmente de cada caso en concreto. Y establecer un plazo máximo de control a todo ello me puede parecer más bien a mí un poco perjudicial para los efectos y finalidades de la etapa intermedia, ¿no? Les comento algo adicional. Eh, la etapa intermedia, les había mencionado que tiene pleno señorío aquí el juez de investigación preparatoria, ¿cierto? Es el mismo juez que ya estuvo en la etapa de investigación preparatoria, pero que ahora más bien va a ser el sujeto más importante recién en la etapa intermedia, ¿no? Entonces, es el mismo juez que ya estuvo viendo la investigación o ya conocía la investigación y ahora va a ser el mismo juez el cual se va a encontrar de sanear esta investigación. Entonces, no les da un poco de ruido esto y no les podría parecer que podría darse algún tipo de contaminación que el mismo juez sanee aquello que ya conoció en la etapa de investigación, ¿no? Justamente esto que yo les menciono se recoge en otras legislaciones como en Alemania y en Italia, que tienen un juez de saneamiento, un juez de control distinto al juez de la etapa de investigación. Nuestro modelo hace que sea el mismo, ¿no? Hace que sea el mismo. Es el mismo juez de la etapa de investigación, el mismo para la etapa intermedia. Sin embargo, en otras legislaciones, ¿no? En legislaciones foráneas, colocan un nuevo juez. Es otro juez, es un segundo juez. No es el mismo de la etapa de investigación, sino es uno que se va a encargar exclusivamente de sanear los actos de investigación y toda la etapa de investigación preparatoria en este estadio, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Es favorable? ¿Es negativo esto? Bueno, si pensamos un poco respecto a esta praxis, podemos advertir algunas cosas buenas y otras cosas malas. Si nos quejamos por el tema del tiempo, yo creo que si entra a tallar un nuevo juez, se va a demorar más, porque al menos el juez de investigación operatoria ya tiene conocimiento del caso, ya sabe sobre qué versa el caso, conoce los hechos, conoce los actos de investigación que se han realizado, porque seguramente han pedido algún tipo de medida de coerción, alguna medida limitativa, entonces el juez ya ha examinado el caso anteriormente. No, y es más, incluso también habrá podido valorar de manera preliminar algunos elementos de convicción para poder otorgar o admitir algunas medidas de coerción. Entonces, se le hace más fácil al juez de investigación preparatoria poder sanear en la etapa intermedia.
y hacerlo de manera más pronta posible para efectos de llegar al juicio oral. Algo positivo, ¿no? Algo positivo. Algo negativo podrían ser dos cosas, ¿no? Uno, la contaminación, justamente, dado porque es el mismo juez que conoce, y es un poco controversial o puede ser un poco controvertido y ruidoso, el hecho de que el mismo juez que conocía estos elementos de convicción y conocía los hechos en la etapa de investigación, él mismo se vaya a sanear, o lo que él conocía se vaya a autosanear en la etapa intermedia. ¿No? Ahí entonces algunos autores en la doctrina mencionan que puede haber una suerte de contaminación, de modo que eso no hace que la función que realiza el juez en este estadio sea la más conveniente posible. Y otra segunda crítica que se hace es justamente que el hecho de que sea un nuevo juez el que vaya a conocer esto, también demanda costos y recursos humanos y logísticos, ¿no? Algo que al menos en el Estado peruano es lo que aún todavía sigue sufriendo. No hay logística para poder realizar actos de investigación, no hay logísticas para que los casos sean más rápidos y no se demoren tanto, ¿no? Entonces, miren, si creamos un juez adicional para que vea los casos en etapa intermedia, imagínense la carga procesal, imagínense la demora de los casos, imagínense la logística, ¿no? Entonces, hay posturas a favor y posturas en contra de esto. Yo le dejo a ustedes para que puedan examinar y poder determinar si es que ustedes consideran que es mejor que sea el mismo juez de la etapa de investigación preparatoria o es mejor que sea uno nuevo y que recién conozca el caso como tal, ¿no? Yo les dejo eso a ustedes para que ustedes puedan finalmente eso analizar, ¿ya? ¿Qué más? Audiencia preliminar, esta es la audiencia propiamente de control. En este estado procesal se cumple la función de la etapa intermedia, ¿no? Que no es otra cosa que fijar definitivamente los hechos y los medios de prueba sobre los cuales recaerá el juicio oral, ¿no? Vamos, la etapa de investigación operatoria puede culminar con un requerimiento de acusación o con uno de sobreseimiento, ¿no? Empecemos con el sobreseimiento, ¿no? Porque podrían haber ambos. Podría pasar que el fiscal finalmente tenga 5 imputados y respecto de los 5 diga, a ver, contra 3 voy a acusar y contra 2 voy a sobreseer. Entonces, si el juez tiene acusación y sobreseimiento, ¿cuál tendría que analizar primero? El sobreseimiento, ¿no? Entonces, por eso que vamos a empezar por el sobreseimiento. El sobreseimiento tiene que partir siendo un requerimiento fiscal, ¿no? Siendo un requerimiento fiscal. Y finalmente el sobreseimiento como tal se tendría que dar cuando el juez que ya analizó el requerimiento de sobreseimiento emite su auto de sobreseimiento. Es decir, admite el requerimiento fiscal de sobreseer la causa. Y la consecuencia de que el juez emita un auto de sobreseimiento es que finalmente el proceso se va a archivar, ¿no? Respecto de la pretensión penal. Respecto de la pretensión penal. Porque el día de ayer he tratado de ser un poco incisivo, he tratado de insistir un poco respecto al tema de que la acción penal y la acción civil son cuestiones muy diferentes, tanto también como la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Y sus principios y contenidos que la conforman son totalmente diferentes, ¿no? El hecho de que ambas pretensiones se puedan ejercitar de manera conjunta en el proceso penal no implica que su tratamiento sean iguales para ambas, ¿no? De ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, veamos, primero sobrecimiento. Vamos al sobrecimiento. El sobrecimiento como tal, ya per se como tal, es la resolución emanada por el órgano jurisdiccional, ¿no? Claro, el auto de sobrecimiento. En la etapa intermedia, el sobrecimiento siempre se va en la etapa intermedia, ¿no? Mediante la cual se pone fin al proceso penal iniciado, con una decisión que goza de la totalidad o la mayoría de los efectos de la cosa juzgada, sin actuar el derecho punitivo del Estado, ¿no? Sin actuar el derecho punitivo del Estado. Claro, si hay un sobrecimiento es porque finalmente no se ha podido determinar la responsabilidad penal o que el hecho sea delictuoso o finalmente que esta persona no era responsable penalmente o haya tenido que existir algún tipo de causal de eximente de responsabilidad penal, ¿no? O también puede ser por muerte del imputado, ¿no? Entonces, como quiera que sea la causa del sobrecimiento, finalmente este sobrecimiento pone fin al proceso penal respecto de la pretensión penal, respecto de la pretensión penal, ¿no? Características del sobrecimiento, miren. Una vez que contra él se haya interpuesto todos los recursos, ¿no? Es decir, una vez que se haya apelado el sobrecimiento, es una resolución firme que pone fin al proceso penal, ¿no? Claro, pone fin al proceso penal.
pese a poner fin al proceso penal, reviste de la forma de un auto. Claro, por eso les decía que se emite un auto de sobreseimiento y no una sentencia. No existe la sentencia de sobreseimiento, es un auto de sobreseimiento. Por lo que debe ser fundamentado, como toda resolución tiene que ser fundamentada. Aquello que no resiste de fundamentación son los decretos, que se pueden hacer semejanza o analogía con las providencias en el ámbito fiscal. ¿Se acuerdan que el día de ayer vimos cuándo se emiten las providencias? De manera muy similar en el ámbito judicial existen los decretos, ¿no? La opinión del fiscal no puede sustentar exclusivamente la decisión judicial. Claro, no podría ser el auto de sobrecimiento un copy y pega del requerimiento fiscal de sobrecimiento, ¿no? Tendría que haber finalmente una motivación por parte del juez, tanto de los hechos como de las pruebas y de los fundamentos jurídicos que haya establecido finalmente el fiscal, ¿no? En el sistema acusatorio el fiscal es una parte y no un auxiliar del órgano jurisdiccional. Claro, el fiscal emite una pretensión, pero finalmente el juez también tiene que cumplir otra función, que es la de controlar, que es la de analizar, que es la de verificar si es que este requerimiento ha sido emitido conforme a ley, ¿no? Por eso es que hablamos de un juez de garantías, ¿no? El juez que siempre va a intervenir en el proceso penal es un juez de garantías. Ahora, por el mismo hecho de ser un juez de garantías, puede ser que tenga a la mano un requerimiento fiscal de sobrecimiento y el juez cuando lo está analizando se da cuenta de que este requerimiento de sobrecimiento debería ser más bien uno acusatorio. Y como estamos ante un juez de garantías, y este juez de garantías tiene que velar por el cumplimiento total y efectivo de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, tiene que velar por la tutela jurisdiccional efectiva, tiene que ser garante de los principios y garantías que están en la Constitución en el proceso penal, y defender a toda costa la seguridad jurídica y el debido proceso, es que se le otorga al juez de investigación preparatoria, en la etapa intermedia, de poder oponerse a este requerimiento de sobrecimiento. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ya me parecen 2 láminas, me parece que tenemos que ver eso de ahí, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque estamos ante un juez de garantías, no estamos ante cualquier juez, no estamos ante un juez tramitador, porque si fuera así, no tendría ningún tipo de importancia la etapa intermedia, ¿no? Si el fiscal emite un requerimiento de sobrecimiento y el juez va a ser un mero mesa de partes, entonces, ¿para qué está el juez? Y eso justamente es lo que tiene que evitarse en la praxis, ¿no? Eso tiene que evitarse. El auto de sobrecimiento está asociado a los efectos materiales de la cosa juzgada. Bueno, mire. El sobrecimiento en el nuevo Código Procesal Penal. A ver, decisión del Ministerio Público. Una vez concluida la etapa de investigación preparatoria, el fiscal tiene 15 días para poder decidir si formula o no formula acusación. Ojo, estos 15 días no son para todos los casos, son para casos sencillos o simples. Si el caso fuera complejo de crimen organizado, el plazo es de 30 días para que el fiscal pueda concluir y decidir si formula o no formula acusación. ¿Ya? ¿Cuándo procede el sobrecimiento? Bueno, esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. ¿Cuándo procede el sobrecimiento? Primero, cuando el hecho no se realizó o no puede ser atribuido al imputado. Claro, el supuesto hecho delictivo finalmente nunca tuvo lugar en la realidad, nunca sucedió, nunca se realizó. También cuando, si bien es cierto, el hecho sí ha tenido lugar o sí se ha realizado, este hecho no se le puede atribuir al imputado. Entonces, será otro el responsable penal, pero no el imputado por el cual partió la investigación fiscal, ¿no? Entonces, primera causal. Segunda causal, miren, el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad. Esto es más amplio, ¿no? Esto es mucho más amplio. A ver, veamos por partes. El hecho imputado no es típico. ¿Qué quiere decir que no es típico el hecho imputado? Tendríamos que ver incluso antes de la tipicidad, recordemos la teoría del delito, ¿no? Antes de analizar la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, tendremos que analizar
lo que clásicamente se lo conoce como acción, el comportamiento, mejor dicho, ¿no? Analizar el comportamiento. De repente podríamos estar frente a una causal de ausencia de acción, las famosas feas, ¿no? Fuerza física irresistible, estado de inconsciencia y actos reflejos, feas, ¿no? Entonces, como dice esta gran amiga, la doctora Romy Chan, ¿no? Las feas, ¿no? Pero bueno, antes de ver la tipicidad tendríamos que analizar si es que estamos ante un supuesto de acción o ausencia de acción. Entonces ahí tenemos que ver esto de ahí. Después de haber confirmado que estamos ante un comportamiento de relevancia penal, tenemos que ver si es que este hecho es típico o no es típico. Y la tipicidad, ya sea objetiva como subjetiva, el decaimiento de una de ellas hace que el fiscal tendría que emitir un requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Eh, ¿Por qué causales puede caer la imputación objetiva? Bueno, hay muchas causales, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, el consentimiento, podrían recordar también ustedes el principio de confianza, la prohibición de regreso, el comportamiento neutral, la imputación a la víctima, fin de protección a la norma penal, etcétera, que ustedes podrían invocar para que eh, puedan alegar que el hecho finalmente no es típico, objetivamente hablando. Y subjetivamente, bueno, pues más sencillo todavía, ¿no? Porque las causales son menos, en el extremo de que las causales son menos, ¿no? Porque se entiende que todos los tipos penales son dolosos, ¿no? Son dolosos, solamente aquellos que de manera taxativa el legislador establece como culposos tendrían que ser demostrados de esa manera, ¿no? Entonces, si se demuestra que un hecho ha sido cometido con culpa y no con dolo, y de repente no hay la sanción penal específicamente para ese delito por culpa, no le queda otra alternativa al fiscal que emitir un requerimiento de sobreseimiento, ¿no? O concurre una causa de justificación, te dice. ¿Cuáles son las causas de justificación que están en el Código Penal? Bueno, en el Código Penal, en el artículo 20 del Código Penal, hay un mix ahí, ¿no? En ese artículo 20 tenemos causas de justificación, causas de inculpabilidad, ¿no? Y algunas de ellas, por ejemplo, la más conocida seguramente por ustedes es la legítima defensa. Ya sea legítima defensa perfecta o legítima defensa imperfecta, finalmente es una causa de justificación, ¿no? Es una causa de justificación. También podríamos encontrar ahí el obrar por disposición de un deber, de un cargo, de un oficio. También podríamos encontrar ahí, por ejemplo, el estado de necesidad justificante, ¿no? Y algunos autores también alegan que puede ser ubicado ahí el consentimiento como causa de justificación, ¿no? Eh, Causas de inculpabilidad. Bueno, ya tendríamos que ir al tercer eslabón, que ya no es la tipicidad ni la antijuricidad, sino ahora la culpabilidad. Y estas causas de inculpabilidad, por ejemplo, entre otras, es el estado de necesidad exculpante, el miedo insuperable, ¿no? La minoría de edad, ¿no? Que son supuestos que van a finalmente hacerlo no culpable al autor por más que haya cometido el hecho delictivo, ¿no? Por más que haya cometido el hecho delictivo. Y finalmente, las causas de no punibilidad. No todos los delitos tienen estas causas objetivas de no punibilidad. ¿Cuáles son esas causas objetivas de no punibilidad? Por ejemplo, en el delito de hurto. En el delito de hurto, ¿qué sucede? Para que el delito sea sancionado como tal por el Código Penal, ¿no? Requiere, requiere de una condición objetiva de punibilidad. ¿Cuál es esa? Que la cuantía del bien supera la remuneración mínima vital, ¿no? Ahí, si no supera esta remuneración mínima vital, no concurre esta causa objetiva de punibilidad, ¿no? No A ver, mira, hay una pregunta del doctor Rodrigo Salcedo. Eh, Doctor, una consulta, dice. ¿El plazo de 10 días luego de presentado el requerimiento fiscal también aplica para que la parte agraviada pueda oponerse en caso de un sobreseimiento? Así es, así es. Este plazo de 10 días es para todos los sujetos procesales por igual. Para todos los sujetos procesales, doctor. ¿Ya? Sigamos, miren. C. La acción penal se ha extinguido. A ver. Otra causal para emitir un requerimiento de sobreseimiento es cuando la acción penal se extingue. Y yo les pregunto, ¿en qué supuestos se extingue la acción penal? Bueno, no es nada complicado. Tendríamos que ir al Código Penal, artículo 78 del Código Penal, y en el artículo 78 se establecen las causales de extinción de la acción penal. La primerita de todas, ¿cuál es? La muerte del imputado, ¿no? Y podríamos citar acá como ejemplo el caso Alan García, ¿no? Alan García, como les había mencionado el día de ayer también, supuestamente está muerto. Entonces,
Si él está muerto, la muerte, este deceso natural, biológico del imputado, ¿no? Al ser un hecho objetivo a través del acta de defunción y otros elementos más, ¿no? No le puede dar otra alternativa al fiscal que emitir una disposición extinguiendo la acción penal, ¿no? Extinguiendo la acción penal. De manera que el fiscal ya no podría finalmente acusarlo a Alan García por haber cometido un hecho delictivo. Pero ojo con esto, ojo con esto, y acá quiero ser muy incisivo, porque se confunde a veces el término de la extinción de la acción penal con la función persecutora del fiscal, ¿no? Y con esta función investigativa del fiscal. Porque cuando la acción penal se extingue, implica que no se podría ejercitar la acción penal en contra del fallecido. Pero la pregunta es, ¿cuándo se ejercita la acción penal? Se ejercita de manera plena cuando el fiscal decide acusarlo. Entonces, si la acción penal se extingue, ¿qué quiere decir? Que el fiscal ya no podría acusarlo. Pero miren, no lo puede acusar, pero eso no implica de que no lo pueda seguir investigando. Máxime si es que esta persona o este imputado no es el único dentro de la investigación. Si son varios los imputados de la mano con el fallecido, nada obsta a que el Ministerio Público pueda seguir investigando sobre los bienes del fallecido para efectos de poder corroborar y demostrar una responsabilidad penal, ya no en contra del fallecido, porque ya se extinguió la acción penal, pero sí de sus coimputados, ¿no? De modo que, por ejemplo, resultaría razonable que el fiscal pueda solicitar un levantamiento del secreto de las comunicaciones o el secreto bancario sobre las cuentas de Alan García, por más que ella falleció, porque eso podría finalmente demostrar una eventual responsabilidad de sus coimputados, ¿no? Entonces, eso que les quede bien claro, o sea, ahí hay que delimitar algunas cuestiones. Una cosa es extinguir la acción penal y otra cosa es extinguir también o erradicar esa función persecutora que tiene el Ministerio Público respecto de otros coimputados, ¿no? Entonces, la suerte de uno no va a salvar la suerte de los demás, no podría ser de ninguna manera. Otra causal por la cual se extingue la acción penal, bueno, al artículo 7.8 del Código Penal. Ustedes ahí tendrán su código seguramente a la mano. Les había pedido que tengan su código siempre en estas sesiones, en estas clases, porque yo cito mucho los artículos, ¿no? Cito mucho los artículos para que ustedes lo puedan corroborar o lo puedan finalmente seguir también con la exposición. Otras causales que también están ahí, por ejemplo, es la prescripción, la amnistía, el derecho de gracia, ¿no? Y en los casos donde exista acción penal privada, te menciona la transacción, ¿no? La transacción, que podría también extinguir la acción penal, ¿no? Entonces, pero estas cuestiones de la prescripción, de la amnistía, del derecho de gracia, ¿no? Y la transacción son cuestiones que tendrían que analizarse más adelante, me parece, hay una sesión específicamente para ello, ¿no? Pero ahí están las causales de extinción de la acción penal. Si se extingue la acción penal, no le queda otra alternativa al fiscal que emitir un requerimiento de sobreseimiento. Pero insisto, esto es respecto de la responsabilidad penal, porque por más que exista un requerimiento de sobreseimiento por parte del fiscal y existe de manera distinta un actor civil, el actor civil podría seguir pidiendo una pretensión resarcitoria en contra del fallecido, porque la responsabilidad penal es personalísima. Ya no se podría exigir al muerto o al fallecido una responsabilidad penal, pero sí se le podría exigir una responsabilidad civil, no al fallecido directamente, pero sí a las personas sucesorias o que han podido finalmente adquirir la masa hereditaria del fallecido, ¿no? Entonces, en el caso específico que les ponía a Alan García, por ejemplo, Alan García ha fallecido, supuestamente, entonces la acción penal en contra de él se extingue y con ella la responsabilidad penal que pueda solicitarse en su contra. Pero no se extingue la responsabilidad civil. La responsabilidad civil se tiene que seguir persiguiendo y se tiene que seguir solicitando en la medida de que se demuestre que Alan García ha generado un daño en contra del Estado. Ojo, un daño, no un delito, un daño, ¿no? Y esta pretensión resarcitoria, ¿no? Tendría que ser cobrada, por decirlo así, o tendría que ser pagada al Estado con los bienes que finalmente ha dejado por herencia Alan García. De ninguna manera se podrían tocar bienes propios de los herederos,
sino es que los herederos van a responder únicamente respecto de la masa hereditaria, ¿no? Entonces, así funciona este punto de la extinción de la acción penal como causal de sobrecimiento, ¿no? ¿Qué más? Y esta causal, que es la más típica, que es lo que sucede de manera más común, que cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hayan elementos de convicción suficientes para enjuiciar al imputado. Es decir, de todo lo que ha podido recabar el fiscal, el titular de la acción penal, no tiene elementos suficientes para poder acusarlo, ¿no? Por ende, como prima, supuestamente, la presunción de inocencia, y no tiene elementos de convicción que puedan controvertir o puedan erradicar y romper esta presunción de inocencia, tiene que emitir un requerimiento de sobrecimiento, ¿no? Miren este esquema, ¿no? Miren un poco este esquema, es una suerte de resumen, básicamente, de lo que sucede en la audiencia, lo que sucede en la etapa intermedia cuando existe un requerimiento de sobrecimiento. Mírenlo un ratito, miren un ratito, voy a decir hay unas preguntas por parte de ustedes, ¿no? Acá hay una pregunta muy buena que acabo de encontrar que menciona lo siguiente. Cuando la parte agraviada apela el auto de sobreseimiento, ¿qué juez es encargado de la causa? ¿No? Dos cosas acá que aclarar. Bueno, lo aclaro cuando termino de explicar el esquema, porque aquí en el esquema está justamente ese punto respecto de la apelación del auto de sobreseimiento. Ahora les explico. Ahora voy a responder esa pregunta o ese interrogante que ha formulado la doctora Sabri. ¿Está bien? Es muy buena interrogante. Eh, veamos. Requerimiento de sobrecimiento, ¿no? Este requerimiento de sobrecimiento es de conocimiento al juez de investigación preparatoria y el juez le corre traslado a todos los sujetos procesales, les notifica para que en un plazo de 10 días los sujetos procesales puedan manifestar lo que ellos mejor correspondan. Se pueden oponer de repente a la solicitud, ¿no?, de requerimiento, de sobreseimiento, ¿no? O se puede manifestar a favor, ¿no? Ya ellos, los sujetos procesales, verán qué es lo que mejor les convenga de acuerdo a su teoría del caso, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Miren, ¿qué sucede? Puede pasar que uno de los sujetos procesales, específicamente el fiscal, le diga al juez, señor juez, deme un plazo adicional, ¿no?, para poder realizar un acto de investigación puntual y así poder decidir finalmente si es que este requerimiento de sobrecimiento tiene que ser confirmado o tengo que cambiar el requerimiento de sobrecimiento. ¿Cuándo sucede esto? En estos casos, miren. Una vez que los sujetos procesales ya han sido notificados en un plazo y tienen 10 días para que se puedan oponer a esto, el juez convoca a una audiencia de control de sobrecimiento. Una audiencia de control de sobrecimiento. En esta audiencia de control, el juez puede decidir dos cosas. Como el juez ya revisó el requerimiento de sobrecimiento, puede ser que el juez no se encuentre a favor del requerimiento de sobrecimiento. El juez leyendo el requerimiento diga, pero acá hay un hecho delictivo, acá hay elementos de convicción, o por qué el fiscal no ha hecho este acto de investigación para poder verificar la responsabilidad o no del imputado, ¿no? Entonces, ante esos hechos evidentes, el juez se puede manifestar en contra del requerimiento de sobrecimiento. Ahora, si el juez se manifiesta en contra del requerimiento de sobreseimiento, esto no quiere decir que el juez le va a ordenar al fiscal que cambie su requerimiento. No, eso no sucede, no puede pasar eso. ¿Por qué? Porque hay un principio rige el principio acusatorio en estos casos, ¿no? Lo que les había comentado, esta división de funciones que existe entre el fiscal y el juez, de modo que la intromisión que tenga que hacer el juez respecto del fiscal no puede ser tan excesiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le queda hacer al juez? Es oponerse a este requerimiento de sobreseimiento. ¿A través de qué? A través de la
elevación de actuados. Si el juez de investigación preparatoria no está de acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento, eleva este requerimiento al fiscal superior, ¿no? Lo eleva al fiscal superior. Y es el fiscal superior quien tiene que decidir si es que ratifica el requerimiento de sobreseimiento o no lo ratifica. Siempre tendría que ser finalmente el Ministerio Público, ¿no? Porque el Ministerio Público, insisto, es el titular de la acción penal. Entonces, ellos tendrían que decidir en última instancia si es que se queda así el requerimiento de sobreseimiento o tiene que cambiarse. El fiscal superior, como les decía, puede ratificarlo o puede cambiarlo. O incluso puede suceder lo siguiente. El fiscal superior, cuando esté revisando el requerimiento de sobreseimiento, advierte de que el fiscal no ha realizado un acto de investigación que es sumamente importante. Y ahí le pide al juez un plazo adicional. Aquello que se conoce como la investigación suplementaria, ¿no? La investigación suplementaria, ¿no? Para que el fiscal pueda realizar un acto de investigación puntual y finalmente decidir si es que ratifica el sobreseimiento o no lo ratifica, ¿no? Pero ojo, a solicitud de parte, y quien decide esta investigación, si se da o no se da la investigación, es el juez, ¿no? Es el juez. Entonces, imaginemos que le han dado su investigación suplementaria al fiscal y el fiscal ya realizó el acto de investigación y finalmente tiene que decidir. Si el fiscal superior ratifica el requerimiento de sobreseimiento, no le queda otra alternativa al juez que emitir su auto de sobreseimiento, ¿no? Si el fiscal superior ratifica el requerimiento de sobreseimiento, no le queda otra alternativa al juez que emitir su auto de sobreseimiento. Pero ¿qué pasa si el fiscal superior no ratifica el requerimiento de sobreseimiento? Entonces, tiene que hacer lo contrario. Tiene que formular acusación. Pero así como formula acusación, también cambia al fiscal que emitió su requerimiento de sobreseimiento. Claro, ¿por qué? Porque ya está contaminado, ¿no? Entonces no podría ser el mismo fiscal quien dijo que tiene que sobreseerse, obligarlo o pedirle, perdón, en mejores términos, que acuse ahora, ¿no? No podría hacerlo, tendríamos que también cambiar de fiscal, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Ahora, ante este auto de sobreseimiento, ¿qué sucede? Justamente ahí viene la pregunta que realizó la doctora Sabri, ¿no? Este auto de sobreseimiento podría ser impugnado, ¿no? Vía recurso de apelación, vía recurso de apelación. ¿Y qué pasa con el auto de sobreseimiento cuando es apelado? A ver, los autos de sobreseimiento, cuando son apelados, hay un efecto muy interesante de los medios impugnatorios que entran a tallar acá, que es el efecto diferido de los medios impugnatorios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si estamos ante un requerimiento mixto, miren, si estamos ante un requerimiento mixto, es decir, hay acusación y hay sobreseimiento, como les decía, si hay estas dos cosas, ¿qué es lo que va a ver el juez primero? El sobreseimiento. Entonces, y si se apela el sobreseimiento, ¿quién va a conocer la apelación? Siempre lo tendrá que conocer la sala superior, ¿no? La sala superior es el órgano competente de manera objetiva y funcional de conocer justamente las apelaciones, ¿no? Entonces, quien tendría que conocer en vía de apelación el sobreseimiento, igual tendría que ser la sala superior, pero no lo va a conocer de manera inmediata la sala superior. Es decir, si se apela, el juez no lo va a elevar de manera inmediata a la sala superior. Ahí entra a tallar el efecto diferido. ¿Qué quiere decir? Que la sala superior va a conocer y se va a pronunciar respecto de la apelación de sobreseimiento siempre y cuando, y una vez que primero se haya también saneado y controlado el requerimiento de acusación y se haya emitido sentencia respecto de esta acusación. Es decir, la apelación del sobreseimiento se va a tener que esperar, en palabras así sencillas, en palabras comunes y no jurídicas, este requerimiento de sobreseimiento va a tener que esperarse a la sala superior para conocerlo y para pronunciarse hasta que el juez de juzgamiento sentencie
respecto al requerimiento de acusación. ¿Por qué? Porque si la sala superior conoce de manera inmediata este requerimiento de sobreseimiento y la sala superior se pronuncia respecto al sobreseimiento, antes que vea la acusación, se compromete la seguridad jurídica, porque la sala va a conocer un proceso respecto de una parte y no de manera completa o de manera total. Y eso trae graves consecuencias a la seguridad jurídica, porque se pueden emitir decisiones finalmente contradictorias. Entonces, ahí rige el principio, el efecto diferido, el efecto diferido de los medios impugnatorios. Se va a tener que diferir el conocimiento de esa apelación del sobreseimiento cuando recién se hayan pronunciado respecto de la acusación, se haya emitido sentencia y también se apele respecto de la sentencia. Entonces, finalmente, por más que tú apeles el sobreseimiento recién se va a elevar a la sala de manera conjunta cuando también se apele la sentencia que se pronunció respecto del requerimiento de acusación, ¿no? Ahí está, insisto, el efecto diferido. Eso es siempre y cuando existan requerimientos mixtos de sobreseimiento y de acusación. Pero si solamente hay un sobreseimiento y no hay acusación, pues no hay ningún problema que esta apelación suba de manera inmediata a la sala superior. No hay ningún problema, no habría ningún obstáculo, ¿no? Porque no vamos a esperar ninguna acusación, porque ante todos se ha sobreseído la causa, ¿no? Entonces, así es como funcionan las apelaciones respecto de los sobreseimientos, ¿no? Ahí opera el efecto diferido, como les estaba mencionando. ¿Ya? El doctor Juan Arturo Arana menciona qué sanción se le podría dar al fiscal si se prueba que está coludido con los denunciados. Bueno, tendría que precisarme respecto de la supuesta colusión, porque no sería una colusión como tal, porque la colusión se da únicamente respecto de procesos dentro del marco de las contrataciones con el Estado, pero podría darse otro tipo de responsabilidades, por ejemplo, los cohechos, por ejemplo, podría darse también un tráfico de influencias, ¿no? Se podría dar una omisión de funciones, ¿no? Pero podría calzar ahí un cohecho, podría calzar un cohecho más bien ahí, ¿no? Que el fiscal haya emitido un requerimiento, un tipo de decisión, ¿no? Mediando un medio corruptor, pues calzaría mejor como un cohecho específico ahí, ¿no? Como un cohecho específico. Sigamos. Bueno, ya les expliqué este esquema general. Lo que viene después son partes que ya les acabo de explicar. Miren, ¿no? El fiscal emite su requerimiento de sobreseimiento, el juez corre traslado a los sujetos procesales por un plazo de 10 días para que estos puedan presentar finalmente una oposición, si así lo quisieren, a la solicitud del fiscal, ¿no? Miren, si no fundamentan, ¿no? Su oposición, eso está bajo sanción de inadmisibilidad, por eso les decía, si ustedes, lo que ustedes digan en este momento escrito, también lo van a poder decir en el momento oral. Si no lo dijeron en el momento escrito, tampoco lo podrán decir en el momento oral. No podrían argumentar ustedes principio de inmediación, principio de realidad, ¿no? Para poder decir cosas que no tuvieron lugar en el momento escrito, ¿no? Ahí está el principio de preclusión. Esto es un poco más de lo que ya les había comentado. Miren, el juez de investigación preparatoria corre traslado y citará al Ministerio Público y demás sujetos procesales a la audiencia de control, ¿no? A la audiencia de control, en un plazo de 3 días. Eso es también lo que ya les había comentado. El juez, finalmente, si se opone a este requerimiento del fiscal de sobreseimiento, eleva los actuados. Miren, emite un auto elevando los actuados a quién? Al fiscal superior. Y es el fiscal superior que finalmente tendrá que decidir si es que ratifica o no ratifica el requerimiento fiscal, ¿no? Si lo ratifica, ya saben que no le queda otra alternativa al juez que emitir un auto de sobreseimiento, ¿no? Y si el fiscal superior no está de acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento, pues ordena que otro fiscal formule acusación, ¿no? Formule acusación. Entonces cambia dos cosas, cambia el requerimiento y cambia el fiscal, ¿no?
Esto es lo que también les había mencionado sobre el tema de la investigación suplementaria, ¿no? La investigación suplementaria. Esto ya está. ¿Qué contiene el auto de sobrecimiento, Miguel? ¿Qué contiene el auto de sobrecimiento? Bueno, cuestiones muy similares al requerimiento de sobrecimiento. Contiene datos personales del imputado, ¿no? La exposición del hecho objeto de la investigación, los fundamentos de hecho y de derecho, y finalmente la parte resolutiva, ¿no? Recordemos que contra el auto de sobrecimiento procede el recurso de apelación, ¿no? Ahora, si hay un sobrecimiento con un carácter definitivo, ojo con esto, tendrán que levantarse las medidas coercitivas, personales y reales que existieren. Pero ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Cuando se refiere a que se levanten las medidas coercitivas personales y reales, se refiere cuando el sobrecimiento es respecto de una persona, ¿no? Porque se entiende que si hay un auto de sobrecimiento, también tendrían que pronunciarse en ese estadio respecto de la responsabilidad civil, ¿no? Respecto de la responsabilidad civil. Entonces, por eso es que si también se pronuncian de manera negativa respecto a la responsabilidad civil, tendrían que levantarse todas las medidas coercitivas que puedan existir respecto de la pretensión penal y la pretensión civil, ¿no? Efectos del auto de sobrecimiento, bueno, esto ya se dijo de un inicio. Recién con el auto de sobrecimiento importa el archivo definitivo de la causa, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan ustedes que el fiscal en diligencias preliminares podría archivar la investigación de oficio? ¿Se acuerdan que les comenté el día de ayer? En las diligencias preliminares, el fiscal de oficio tiene la potestad de poder archivar la investigación, siempre y cuando esté en diligencias preliminares. Pero si el fiscal decide formalizar con la investigación, pierde esta facultad, ¿no? Y si quisiera archivar la investigación, tendría que emitir un requerimiento de sobrecimiento. Este requerimiento de quedarse fundado en un auto de sobrecimiento, que es lo que estamos viendo ahorita, y recién el auto de sobrecimiento me da como consecuencia el archivo de la causa, ¿no? Entonces el fiscal ya no podría hacerlo de mutuo propio, sino es que tendría que solicitarle esto a través de un requerimiento al juez, ¿no? Ante el juez. Esto ya les he comentado a ustedes. Los medios impugnatorios, procede el recurso de apelación, ¿no? Ahora veamos la acusación. Veamos ahora la acusación, ¿ya? Eh, les propongo algo, doctores. Acabamos con esta diapositiva, que es etapa intermedia. Les doy un receso de 10 minutos. Nos conectamos nuevamente para la segunda diapositiva que vendrían a ser las medidas de coerción. ¿Les parece? Damos una pausa de 10 minutos cuando termine con esta diapositiva para efectos de repente tomar un vaso con agua, o de repente comer algo o lo que fuere, ¿no? Para darle un pequeño respiro, porque si no también sería antipedagógico seguir de largo, ¿no? Sería muy cansado, sería muy cansado, ¿ya? Si están a favor o si les parece bien, si les conviene, me lo hacen saber también, por favor, ¿ya? Veamos ahora, la acusación. La acusación, de igual manera que el sobrecimiento, tiene que estar plenamente motivado, ¿no? Al ser un requerimiento, tiene que tener motivación. ¿Se acuerdan que el día de ayer les comentaba que el fiscal, ya sea cuando emite una disposición o ya sea cuando emite un requerimiento, tiene que motivar? Pues igual sucede acá, ¿no? Como es un requerimiento de acusación, per se tiene que existir motivación, ¿no? La acusación, ojo, la acusación tiene que tener como base fáctica aquellos hechos que estaban explicados y desplegados en la formalización. Eso es muy importante, porque pueden existir requerimientos de acusación y tú lees el requerimiento de acusación y los hechos son distintos a los que estaban en la formalización, y eso no puede suceder así, ¿no? Eso no puede pasar. La acusación tiene que tener como base fáctica todas, todos los hechos que estaban previamente establecidos en las disposiciones de formalización y sus ampliaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esa es una objeción que se puede hacer perfectamente en la etapa intermedia, porque en la etapa intermedia tiene que hacerse un control o un filtro, ¿no? Y se tiene que sanear todas estas cuestiones, ¿no? En el requerimiento de acusación, el fiscal tiene que indicar en la acusación las medidas de coerción que existen en contra del imputado, ¿no?
y de ser posible solicitar su variación o solicitar de repente que se mantengan o solicitar nuevas medidas de coerción, ¿no? ¿Qué contiene la acusación? Veamos. Cuestiones muy similares al sobreseimiento, ¿no? Solo que acá va a haber un poco más de información porque estamos acusando más bien, ¿no? Primero, los datos que sirven para identificar al imputado, ¿no? Es decir, la individualización del imputado. La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, ¿no? Y acá está muy importante este punto de lo que yo les mencionaba. Tienen que estar las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, ¿no? Ojo, para cada hecho. Puede ser que a una persona, a un imputado, se le atribuyan 3 hechos delictivos, y por cada hecho tendría que haber circunstancia precedente, circunstancia concomitante y circunstancia posterior, por cada hecho, por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, porque eso también es otra forma de la cual ustedes pueden objetar y oponerse al requerimiento de acusación, ¿no? En caso de contener, miren, acá está, ¿no? En caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos, ¿no? Esto es un tema de estrategia, doctores, porque miren, si ustedes advierten que la acusación tiene estos defectos de imputación, yo les pregunto lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta de que el fiscal ha planteado mal los hechos, ustedes le van a pedir al fiscal que sanee y que impute mejor, por decirlo así, en la etapa intermedia, o ustedes advierten esto en la etapa intermedia, se quedan callados, no dicen nada, y cuando llega el juicio oral, aprovechan esa mala imputación para pedir la absolución de su patrocinado. ¿Qué harían ustedes por estrategia? Yo creo que lo segundo, ¿no? Guardarse, guardarse esta observación para usarlo a su favor en el juicio oral y finalmente lucharla con el fiscal y pedir la absolución de su patrocinado, ¿no? Eh, pero es una estrategia que les puede venir en contra en la medida que incluso en el juicio oral se puede modificar la acusación. Vamos a ver la siguiente semana, cuando hablemos sobre juicio oral, que el requerimiento de acusación puede modificarse o puede variarse incluso en juicio oral. Entonces, esta estrategia, por decirlo así, de quedarse callado y no pedir que te aclaren bien la imputación, no es necesariamente una estrategia tan sabia, sino es que también puede devenir incluso en una mala praxis, ¿no? Y finalmente en tu contra, porque igual el fiscal podría sanearlo esto en el juicio oral, ¿no? Y el problema va a ser para ti, porque te van a variar los hechos para ti. El fiscal ya conocía los hechos siempre, pero te varía los hechos respecto de ti. Entonces, ahí, por ejemplo, mucho cuidado, ¿no? Por eso yo les comento a ustedes esto, ¿qué harían ustedes? ¿Observan la imputación en la etapa intermedia o se la guardan por estrategia hasta el juicio oral y tratan de buscar una absolución? Claro, también depende del fiscal. Si es un mal fiscal, de repente es un fiscal que no conoce mucho del Código Procesal Penal, puede ser que de repente finalmente nunca sanee su requerimiento fiscal y eso les sirve a ustedes para ganar un juicio, ¿no? Pero vamos, es una suerte de estrategia y de suerte, valga la redundancia, que te atine o no esta estrategia, pues, ¿no? Sigamos. ¿Qué debe contener la acusación? Miren, elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, eso está clarísimo, ¿no? Elementos de convicción. La participación que se le atribuye al imputado, obviamente. El imputado tiene que estar ahí establecido taxativamente qué tipo de grado de intervención tiene, si es autor, si es partícipe, si es autor directo, autor indirecto, coautor, autor paralelo, ¿no? No sé cuántos tipos de autores que existen en la doctrina, ¿no? Pero al menos esos creo que son los principales que ustedes conocen, ¿no? Si es partícipe también, qué tipo de partícipe es, si es cómplice primario, cómplice secundario, si es cooperador necesario, si es instigador, qué tipo de instigador, instigador directo, instigador mediato, instigador en cadena, instigador en masa, instigador, eh, en cadenas, ya les había comentado, ¿no? Ese tema de la instigación en cadena es un tema muy interesante, ¿no? Si ustedes han podido analizar ese tema, los invito a que lo hagan. La inducción en cadena, la instigación en cadena,
¿no? La instigación mediata, incluso también se discuten los supuestos de coinstigación, ¿no? Pero bueno, son otras cuestiones que se ven en el tema de autoría y participación, que espero que lo podamos comentar de repente más adelante, ¿no? También tiene que precisarse acá la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, es decir, aquellas circunstancias que van a variar la cuantía de la pena, ¿no? Eso está dirigido, evidentemente, a la concurrencia de alguna circunstancia del artículo 45 o 46 del Código Penal, ya sean las agravantes, las atenuantes, cualificadas o no, ¿no? Entonces, ahí tendría que también analizar esto el fiscal al momento de emitir su requerimiento acusatorio, ¿no? Tendría que analizar todas estas cuestiones. De repente es un agente primario, de repente es un sujeto que nunca cometió un delito, y eso es una circunstancia atenuante, ¿no? O de repente es un reincidente, es un habitual, entonces eso va a agravar la pena, ¿no? Eso va a agravar la pena. De repente es un funcionario público que ha cometido ese delito, también agrava la pena, ¿no? Y otras cuestiones más que están en el artículo 45 y el artículo 46 del Código Penal, ¿no? También tiene que establecerse, por ejemplo, ahí el monto de la reparación civil, ¿no? Los bienes embargados o incautados al acusado o tercero civilmente responsable que van a garantizar el pago de la pretensión civil, ¿no? En los medios de prueba, claro, claro que sí, ¿no? Los elementos de convicción y asimismo los medios de prueba. Ustedes pensarán que es lo mismo, no es lo mismo. Los elementos de convicción son las diligencias que ha hecho el Ministerio Público. Perfecto. Y los medios de prueba es cómo estos elementos de convicción van a ser introducidos al juicio oral, que es muy diferente. Es decir, en los medios de prueba tendría que especificar el fiscal si es que es una prueba personal, si es que va a realizar algún tipo de careo, si es que va a realizar de repente alguna prueba documental, ¿no? Esas cosas se establecen de manera puntual y taxativa en los medios de prueba, ¿no? De ahí que los medios de prueba sean taxativos por el Código Procesal Penal, que existan solamente un número clausus de medios de prueba, ¿no? Entonces, son diferentes. El elemento de convicción es el acto de investigación que ha realizado el Ministerio Público como tal, ¿no? Y el medio de prueba es cómo ese acto de investigación lo voy a introducir al proceso penal. Por ejemplo, si yo tengo un testigo, si yo tengo la declaración de un testigo, ese es mi acto de investigación, ese es mi elemento de convicción, declaración del testigo Juan Pérez, ¿no? ¿Y cuál sería mi medio de prueba? Pues al ser una declaración de una persona, no puedo introducir esto como una prueba documental, tengo que introducirlo como la persona per se. Entonces tendría que introducirlo como una prueba personal, ¿no? Llevando al testigo al juicio para que sea sometido al interrogatorio y al contrainterrogatorio, ¿no? Entonces eso tiene que estar también en el requerimiento de acusación. Ya, estoy viendo que ustedes sí están de acuerdo con el tema de darles un tiempo para descansar, para cenar algo, para comer algo, lo que fuere, ¿no? Ya, sí. Disculparme por el tema de las diapositivas, les he subido un poquito tarde las diapositivas, pero les voy a colgar con más anticipación el material para que ustedes puedan revisarlo con tiempo y así ustedes puedan de repente imprimirlos o los puedan tener de manera más accesible para ustedes, ¿no? Sí, sí, está bien, ¿no? Es correcta su solicitud, doctora Emily Delgado, ¿no? Sigamos, mire, notificación de la acusación, igualito. No varía en nada con el tema de sobrecimiento, porque la acusación acá se notifica en el mismo plazo. Se le da 10 días a los sujetos procesales para que puedan oponerse o presentar finalmente lo que ellos mejor convengan, ¿no? ¿Qué puede pedir los sujetos procesales? Bueno, puede pedir muchísimas cosas, puede observar la acusación, ¿no? Y así como observa la acusación, puede poder ahí puede evidenciar algún tipo de defecto formal de la acusación, puede deducir excepciones u otros medios técnicos de defensa. Por ejemplo, en la etapa intermedia, la defensa del acusado podría deducir ahí una excepción de procedencia de acción, ¿no? No habría ningún problema para ello, siempre y cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en nuevos hechos, ¿no? Es decir, no podría pedir yo nuevamente una excepción de procedencia de acción bajo los mismos argumentos y fundamentos que ya las pedí antes. Evidentemente no podría hacer eso. Más bien eso sería una actuación, como les había mencionado ayer, obstruccionista,
¿no? Obstruccionista. Podría pedir también, miren, la imposición o la revocación de una medida de coerción, ¿no? O la actuación de la prueba anticipada. ¿Qué es la prueba anticipada, doctores? La prueba anticipada, la prueba anticipada, eh, se discute mucho o se puede confundir un poco, ¿no? Con la prueba preconstituida, ¿no? A veces se confunde un poco la prueba preconstituida con la prueba anticipada, ¿no? Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Eh, no sé si es pertinente aclararles este punto ahora o tocarlo en la siguiente sesión que es sobre prueba, pero a ver, les adelanto algo, les adelanto algo. Tanto la prueba anticipada como la prueba preconstituida comparten el criterio de que son pruebas sumariales. Pruebas sumariales se clasifican en dos, preconstituidas y pruebas anticipadas. Entonces, ¿ambos tipos de prueba comparten algunos criterios? Claro que sí. ¿Qué comparten? Comparte que ambos son pruebas, bueno, la prueba preconstituida está mal llamada, porque no es prueba preconstituida, ¿no? Ni siquiera es prueba, ¿no? La prueba se da como tal en el juicio oral, pero la doctrina y la jurisprudencia le da ese nombre de prueba preconstituida, ¿no? En el código no hay en ningún lado la prueba preconstituida. Sí hay la prueba anticipada, pero no hay la prueba preconstituida, ¿no? Entonces, pero bueno, son los términos que ustedes seguramente también conocen, por eso es que estoy usando el término de la prueba preconstituida. Pero cabe precisar que está mal llamado prueba preconstituida, ¿ya? Ya, pero bueno, ya, ese es el paréntesis. Siguiendo, la prueba preconstituida y la prueba anticipada comparten un criterio, es que ambas son pruebas o actos que tienen que realizarse de manera urgente e inaplazable, ¿no? Son actos que tienen que celebrarse de manera urgente y que no son posibles de ser repetidos de manera posterior. Por eso es que son llamadas pruebas sumariales, ¿no? Porque se requieren de urgencia en su actuación. Ahora, eso comparten. ¿En qué se diferencian? En cuestiones muy sencillas, ¿no? Tienen muchas diferencias en verdad, ¿no? Pero a ver, algunas de ellas. La prueba preconstituida, ¿no? Tiene lugar específicamente en las diligencias preliminares. En cambio, la prueba anticipada, no. La prueba anticipada más bien tiene lugar en la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha o en la etapa intermedia, pero siempre antes del juicio oral. Primera diferencia. Segunda diferencia. En la prueba preconstituida no hay participación de ningún juez. El juez no interviene en las pruebas preconstituidas. Es más, en muchas veces tampoco interviene ni siquiera el fiscal. Solamente de repente el agente policial y el imputado, ¿no? En cambio, en la prueba anticipada, para que hablemos de prueba anticipada, interviene el juez obligatoriamente, interviene el fiscal obligatoriamente, interviene el abogado defensor del imputado obligatoriamente. De modo que para que llamemos prueba anticipada, tiene que haber celebrado una audiencia de prueba anticipada. Otra diferencia. En la prueba preconstituida, ¿existe contradicción? No hay contradicción. En la prueba anticipada sí hay contradicción, porque estamos en una audiencia propiamente, ¿no? Y la diferencia más radical y que justamente les va a permitir a ustedes entender cuándo es una prueba preconstituida y cuándo es una prueba anticipada, es que la prueba preconstituida es urgente por la naturaleza del acto de investigación. Porque el acto de investigación como tal es urgente en casi todo, en la mayoría de casos. Un allanamiento por flagrancia delictiva es un acto urgente per se siempre. Una detención en flagrancia es un acto urgente per se siempre. Un registro personal también es una actuación urgente per se, ¿no? Entonces son actos que, como tal, por su naturaleza, ya son urgentes e inaplazables. La prueba de alcoholemia también, prueba preconstituida, urgente e inaplazable, ¿no? En cambio, la prueba anticipada también es urgente, también es inaplazable, pero ya no por la naturaleza del acto de investigación, sino más bien por una causa derivada del órgano de prueba. Y acá les agrego un concepto adicional, el órgano de prueba. ¿Quién es el órgano de prueba? Es la persona, el sujeto, nosotros, los seres humanos, quienes vamos a brindar una información al juez.
De modo que los órganos de prueba, incluso la doctrina los clasifica como propios e impropios, ¿no? Órganos de pruebas propios e impropios, órganos de pruebas que puede ser el imputado y la víctima, quien tiene un interés en el proceso, y órganos de pruebas que no tienen interés en el proceso, que vendría a ser el testigo y el perito. Pero como ustedes verán, siempre se refieren a personas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con causas atribuibles o imputables al órgano de prueba? Por ejemplo, estoy viendo si ustedes tienen alguna otra. Excelente, muy bien, doctor Juan Arturo, muy bien, ¿no? ¿Qué pasaría si hay un testigo directo, ¿no? ¿Qué pasaría si hay un testigo directo que sufre de cáncer de repente, ¿no? Y para que lleve a cabo su tratamiento y pueda prolongar o pueda salvar su vida, ¿no? Le han pedido que viaje de repente a otro país, ¿no? Acá unos meses, de modo que este testigo directo, que tiene una información muy trascendente, no va a poder estar presente en el juicio oral. Y recordemos que para que los actos de investigación tengan plena valoración probatoria y jurídica, tienen que actuarse en el juicio oral. Pero veamos, miren, ese testigo tiene una causa urgente e inaplazable, irrepetible, que no va a poder permitir que pueda estar presente en el juicio oral y pueda declarar. Pero su información es muy valiosa. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede solicitar al juez que se lleve a cabo una audiencia de prueba anticipada. Porque existe el peligro de que este testigo no pueda estar presente en el juicio. Pero es importante salvar la información del testigo. Esa información probatoria tiene que salvarse y se va a hacer a través de la prueba anticipada. Como ustedes verán, es una actuación que tiene que llevarse a cabo de manera urgente, de manera inaplazable, pero no porque el acto de investigación de una declaración sea urgente siempre, sino es que existe una causa imputable al órgano de prueba, que podría ser una grave enfermedad, podría ser incluso, no sé, cuestiones laborales, lo que fuere, ¿no? Puede ser que de repente se va a estudiar al extranjero y no va a poder estar en Perú, entonces, también se puede celebrar a cabo una prueba anticipada, ¿no? En cambio, la prueba preconstituida como tal, por su naturaleza, son urgentes ya. Son urgentes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de la prueba preconstituida y la prueba anticipada, ¿no? Mal llamada prueba preconstituida, pero bueno, así seguramente ustedes lo conocen, así también me enseñaron a mí, pero uno cuando va leyendo un poco más advierte de que este nombre está mal, pues, ¿no? Está mal, está mal. Entonces, eso es lo que yo les quería precisar respecto a este punto. ¿Ya? Respecto a este punto. ¿Qué también pueden hacer los sujetos procesales? Pueden pedir esclarecimiento. Claro, si hay un requerimiento de acusación, pido lo contrario, ¿no? El abogado defensor seguramente va a decir, no, mi patrocinado es inocente, de modo que pido más bien el esclarecimiento, ¿no? También podría instar un criterio de oportunidad. Eso quiere decir el principio de oportunidad o el acuerdo reparatorio, artículo 2 del Código Procesal Penal. Pero recordemos que estos criterios de oportunidad no son para todos los casos, sino solamente son para tipos penales de bagatela, tipos penales que también ha sufrido el autor del hecho y tengan como una pena máxima 4 años, o también en delitos que sean culposos, ¿no? Donde puede establecerse ahí los acuerdos reparatorios, ¿no? Entonces, son causales taxativas que están en el código, en el artículo 2, insisto, que se puede pedir un criterio de oportunidad. Y recordemos, el criterio de oportunidad lo que hace es no eximir la responsabilidad penal, sino es que más bien lo que se hace es no ejercitar la pretensión penal y solamente quedarse respecto de la civil, porque se entiende que al no ser delitos de tanta trascendencia o que no hayan afectado gravemente un bien jurídico, estos puedan ser tutelados a través de la otra vía, que vendría a ser la pretensión resarcitoria. De modo que se establece ahí, por ejemplo, un monto de reparación civil, ¿no? Y ya no se ejercita la acción penal, ¿no? Por eso es que existen causales taxativas, ¿no? Delitos taxativos por los cuales se puede ir a un criterio de oportunidad. No para todos, no para todos, sino para solamente ciertos delitos, ¿no? También se pueden ofrecer pruebas para el juicio, se pueden adjuntar una lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate, se puede objetar la reparación civil, se puede plantear cualquier tipo de cuestión que tienda a mejorar mejor el juicio, ¿no? Y acá justamente una de las cuestiones que va a mejorar mejor el juicio son las famosas convenciones probatorias, ¿no?
Estas convenciones probatorias, en pocas palabras, es cuando los sujetos procesales se ponen de acuerdo sobre algunos puntos que no merecen ser discutidos o controvertidos en el juicio, porque ambos están de acuerdo con eso. Por ejemplo, se le imputa a Juan haber matado a Andrea, ¿no? O se me imputa a mí, se imputa a Marco haber matado a Andrea. Entonces, yo digo, sí, yo la maté a Andrea, ¿no? Yo la maté a Andrea. Entonces, yo no niego el hecho de haber matado a Andrea, pero digo, yo maté a Andrea por legítima defensa o de repente por miedo insuperable, ¿no? Porque ella me estaba amenazando de matar a un familiar, si es, y entonces, si es que yo no hacía algo, entonces, ante eso preferí más bien darle muerte a ella, pues, ¿no? Podemos alegar de repente un estado de necesidad disculpante, ¿no? O justificante, ¿no? Pero lo que no es controvertido es que yo haya matado a Andrea. Lo que es controvertido más bien es el por qué la he matado. La fiscalía dirá que es un feminicidio, de repente, un homicidio simple o calificado, ¿no? Y yo diré que más bien media algún tipo de causal de justificación o de eximente responsabilidad. Pero miren, ¿qué comparten ambos? Que ambos están de acuerdo con que yo he matado a Andrea. Entonces, aquellos elementos de convicción que tiendan a corroborar la muerte de Andrea serán innecesarios, ¿no? Serán innecesarios. Esto es, por ejemplo, respecto de la audiencia preliminar del control de la acusación, ¿no? Esto ya les había comentado también en su momento, miren, 10 días para que los sujetos procesales tomen conocimiento del requerimiento, el juez convoca audiencia preliminar, miren que no debe pasar entre 2 a 20 días, ¿no? Con presencia obligatoria del fiscal y el abogado defensor del acusado, ¿no? No podrán actuarse diligencias de investigación o de pruebas específicas, salvo el trámite de la prueba anticipada, ¿no? Y la presentación de prueba documental. Audiencia preliminar, instalada la audiencia, el juez otorgará la palabra por un tiempo breve y por su orden al fiscal, luego a la defensa del actor civil, luego al acusado y luego al tercero civilmente responsable. Como ustedes verán, primero es la parte acusadora y luego es la parte acusada, ¿no? Asimismo, también esto es una cuestión muy importante, es que en la etapa intermedia tiene que fijarse la utilidad, la pertinencia y la conducencia de los elementos de convicción, ¿no? No todos los elementos de convicción presentados por los sujetos procesales van a pasar al juicio oral. Porque imaginemos que tengo 20 testigos y los 20 testigos me dicen A y A. Entonces, ¿qué podría hacer el juez? De los 20, tomar solamente 5. ¿No? Porque los demás ya no serían pertinentes, ¿no? Entonces, esas cuestiones se tienen que dilucidar en la etapa intermedia, se tiene que verificar incluso también el tema de la calificación jurídica, ¿no? La subsantación de la calificación jurídica también se ve en la etapa intermedia, ¿no? Y acá está lo que yo les mencionaba, ¿no? Si ustedes advierten, por ejemplo, algún tipo de error que pueda haber en el requerimiento de acusación, el fiscal podrá subsanarlo esto en la misma etapa intermedia. Y es más, veremos después que esta subsanación también lo podría hacer incluso en el juicio oral, ¿no? Pero bueno. ¿Cuándo se devuelve la carpeta fiscal? Cuando existen solamente defectos formales que tienen que ser subsanados por el Ministerio Público, ¿no? ¿Cuántas veces se puede devolver la carpeta fiscal? Cuantas veces sean necesarias para mejorar y corregir ese requerimiento fiscal, ¿no? Esto, bueno, es lo que les acabo de mencionar, los defectos formales, pues, ¿no? Si son defectos formales que se pueden subsanar en la misma audiencia, pues el fiscal tendrá que hacerlo en la misma audiencia, ¿no? Nada obsta que lo pueda hacer así. ¿No? Y esto ya es lo que les mencioné también en un inicio, requerimiento mixto. Es un requerimiento que es acusatorio y es a la vez no acusatorio, ¿no? Es decir, de sobrecimiento. Entonces, si existen los dos, ¿cuál se ve primero? El requerimiento de sobrecimiento y luego se ve el requerimiento de acusación, ¿no? Tiene que verse esto siempre de manera distinta o diferenciada, ¿ya? De manera distinta o diferenciada. Ya, doctores, si no hay algún tipo de interrogante, vamos a parar ahí un rato y les doy 5 minutos, de 5 a 8 minutos para poder tomar un vaso con agua, de repente comer algo, ¿no? Y regresamos con la segunda diapositiva que vendría a ser las medidas de coerción, ¿está bien? Vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos
y si no llegamos a concluir con esa diapositiva, la siguiente sesión también me toca enseñarles a ustedes o compartir algunas ideas con ustedes, de manera que ahí podríamos completar si es que no culminamos con la diapositiva que nos viene ahora. Por eso les partía diciendo que la sesión del día de hoy tiene mucha información. Ya, doctores, entonces, 5 o 8 minutos de receso y regresamos en unos minutos. ¿Les parece, doctores? Gracias.